Amén, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Antes de pasar más adelante, voy a entregar los saludos de nuestros hermanos predicadores. Ellos le envían cariñosos saludos a todos los hermanos de la clase de la Florida, comenzando con nuestro hermano Sergio Maturana Godoy, ayudantes Jaime Obreque, Jorge Machuca y Samuel Pailahueque. Y también los saludos del jefe de coro de la clase de la Florida, nuestro hermano Ronald Hernández y sus ayudantes. Amén. Ahora, mis hermanos, vamos a pasar a orar al Señor, a pedirle al Señor que Él en esta tarde me dé la gracia para poder entregar el mensaje de su palabra y poder llegar con bendición a mis hermanos. Así que en este momento le pido al Señor que Él me ayude y vamos a inclinar nuestros rostros para orar al Señor. Padre amado, Dios de los cielos, te doy gracias, Señor, en esta tarde por esta misericordia que usted hace conmigo, de darme en este día, Señor, el servicio para nuestros hermanos, entregarle la palabra al Señor a toda la clase de la Florida. Señor, en este momento yo le pido que usted en su misericordia me limpie, Señor, de la mollera hasta la planta de mis pies y ponga su gracia en mi persona para poder, Señor mío, entregar su palabra, Señor, a mis hermanos, Señor, y llegar con bendición a ellos, Señor, porque cada uno de ellos está necesitando, Señor mío, día por día, el mensaje, su palabra, que usted le habla a sus vidas. Señor, y para ello en este día usted me ha tomado a mí. Permítame, Dios, que usted en su misericordia me use conforme a su voluntad y conforme a la necesidad, Señor, de su pueblo. Le pido, Señor, la gracia para ello. Le pido, Señor, que usted en este momento tome mis labios, mi Dios, por misericordia, Señor, y pueda, Señor, así, en esta tarde, Señor, tener una palabra de bendición para todos mis hermanos. Misericordia y favor que le pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Salvador. Amén. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén y amén. Ahora, mis hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor, a la lectura de ella. En esta tarde, mis hermanos, la palabra del Señor se encuentra en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, desde el versículo 6 al versículo 10. Y dice así la palabra del Señor en esta tarde. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Ahora le pido al Señor, mis hermanos, que Él me dé gracia para poder entregar este mensaje y poder así, mis hermanos, tener la bendición de parte del Señor. En la palabra que hemos leído, mis hermanos, encontramos a este siervo de Dios, al apóstol Pablo, después de haberle predicado el Evangelio a los hermanos de los Gálatas, mis hermanos, y haberlos dejado trabajando en la obra con una iglesia constituida, una iglesia, mis hermanos, que en aquel tiempo, cuando pasó el apóstol Pablo, esta gente recibió al Señor, esta gente escuchó al Señor y se convirtieron al Señor en aquel tiempo. Pero luego el siervo de Dios, como él iba de lugar en lugar predicando el Evangelio, pero iba dejando constituida la iglesia. Y aquí veíamos, mis hermanos, entonces que el apóstol deja constituida esta iglesia y se va a otro lugar predicando el Evangelio. En las giras que él hizo como evangelista, predicando la palabra de Dios, después que el Señor lo llamó, mis hermanos, él se convirtió de cuerpo, alma y espíritu en la obra del Señor. Y aquí nosotros lo veíamos trabajando aquí. Y pasó por este lugar de los Gálatas.
Y allí, mis hermanos, muchas personas aceptaron al Señor. Y allí quedaron trabajando en la obra del Señor. Y los dejó allí constituidos como iglesia. Y después de eso se fue a otro lugar. Pero aquí, mis hermanos, de un tiempo, de aquel tiempo, pasó un tiempo y en ese tiempo el siervo de Dios nuevamente viene a ellos. Dice, y los encuentra que no están en la misma forma como habían quedado, con gozo, con alegría, con esperanza, trabajando en la obra del Señor, sino que los encontró con que estaban retrocediendo, estaban yendo hacia atrás. Y por eso aquí, mis hermanos, en su palabra dice, no hay otro evangelio, dice. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Gloria al Señor, hermanos queridos. El siervo de Dios se lleva allí, mi hermano querido, una sorpresa, que después de haber esta iglesia, mis hermanos, haber estado constituida, aquí nuevamente se encuentra y se entristece, porque esta obra, mis hermanos, que debía haber seguido y haberla encontrado trabajando con gozo a los hermanos unidos, pero lo encuentra que están retrocediendo. Por eso le dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, un evangelio, mis hermanos, en el cual ellos se descuidaron y dejaron, mis hermanos, que el evangelio que habían recibido, mis hermanos, se empezara a desvanecer en sus vidas, porque empezaron a escuchar a otros predicadores, a otras personas que llegaron a donde ellos y empezaron a recibir una doctrina que no era la que les dejó el apóstol Pablo, sino que eran enseñadores, mis hermanos, que no estaban con la doctrina del Señor, sino que eran lobos rapaces que llegaron allí y que empezaron a trabajar con ellos y a decirle que no estaban en la verdad, sino que esa no era la verdad, y empezaron a dañar la obra del Señor. Por eso aquí les dice él, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Te das cuenta? Otros enseñadores llegaron allí, le pusieron oído a otros predicadores y resulta que estos predicadores no eran los predicadores verdaderos que tenían que tener ellos, a los que tenían que seguir, a los que tenían que escuchar, sino que eran predicadores que venían destruyendo la obra de Dios. Por eso, mis hermanos, el apóstol aquí se entristece al ver esto. Nunca se imaginó que los hermanos iban a ponerle oído a otros enseñadores, porque en la obra del Señor, mis hermanos, siempre han habido instrumentos del enemigo que tratan de pervertir la obra del Señor. Y aquí lo encontramos nosotros, con que llegaron falsos profetas, falsos maestros, a introducirse en las ovejas del Señor. Y empezaron, mis hermanos, a enfermar las ovejas. Empezaron a enseñarle otras cosas. Y empezaron a debilitarse los hermanos, a perder la fe, la confianza. Y nuevamente entraron en retroceso en el espíritu, en la fe y en la esperanza que se había producido en ellos cuando aceptaron al Señor. Por eso aquí veíamos entonces, el siervo de Dios dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. Y aquí están estos falsos maestros que habían entrado en la iglesia. Le abrieron las puertas a falsos predicadores y empezaron a recibir una enseñanza que no tenía el mismo contenido del alimento. El alimento que empezaron a recibir lo empezó a destruir. Empezaron las ovejas, mis hermanos, a enflaquecerse en la fe, en la esperanza, en el gozo que debe tener un hijo de Dios. Y empezaron poco a poco a bajar en la fe puesta que tenían en el Señor. Empezaron a debilitarse.
como iglesia. Por eso veíamos entonces aquí que el siervo de Dios, cuando viene a ellos, les dice, no hay otro evangelio. ¿Por qué ustedes han entrado a escuchar a enseñadores que no tenían que escuchar, sino que a falsos profetas, falsos maestros que venían de Judea, que venían de allá de Israel, mis hermanos, con otra doctrina, con el judaísmo? Y esa enseñanza, mis hermanos, enfermó a los hermanos, debilitó a los hermanos, porque le pusieron oído a otros enseñadores que no traían la misma doctrina, sino que venían a enfermar las ovejas, a sacarlas del redil. Por eso encontramos aquí, dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, o anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué quiere decir anatema? Sea maldito, dice el siervo de Dios. Sea maldito, porque han traído un evangelio diferente para enfermar la obra de Dios, para arruinar la obra del evangelio. Mis hermanos, es aquí entonces que nosotros como cristianos debemos de cuidar la obra del Señor, no permitir que lleguen otros enseñadores, que cualquiera que llegue y se presente como un siervo de Dios, se le dé el lugar del lugar del predicador, del pastor, para que empiece a entregar doctrina, para que empiece a entregar la palabra del Señor. No, nosotros como siervos de Dios, los hombres que están por delante, los predicadores, ya sea pastor o predicador, cuando llega alguien diciendo que es cristiano, que es evangélico, que es cristiano, primeramente hay que observarlo, primeramente hay que ver el comportamiento que tiene, de qué forma se comporta como cristiano, si tiene cualidades de un hijo de Dios, para poder darle confianza. Pero si no tiene las cualidades de un hijo de Dios, no puede ser recibido dentro de la iglesia y se le diga, adelante. No, hermanos queridos, eso es lo que pasó en esta iglesia, que se le dieron lugar a falsos maestros, a falsos predicadores, que no tenían el amor de Cristo, sino que traían el amor humano, y el amor humano hiere al Hijo de Dios, lo enferma, porque le empieza a entregar otras cosas, otras enseñanzas, que no están de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso encontramos aquí en este momento a este siervo de Dios, mis hermanos, cuando tiene conocimiento de esto, dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, o anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, no lo recibamos, ¿no es? Nosotros tenemos que cuidar la obra del Señor, mis hermanos. No podemos llegar y decirle a cualquiera que viene llegando y dice, yo soy cristiano, o yo soy un pastor, o yo soy un predicador, o un evangelista. No podemos llegar y decirle, pase adelante, siéntese acá, con los ministros, o con los encargados de la obra del Señor. No, hay que esperar un momento, hay que esperar cómo es su comportamiento, hay que darle un lugar que se siente por allá y ver cómo actúa, si tiene los mismos movimientos cristianos como uno, como los hijos de Dios en la iglesia. Y recién cuando el pastor o el predicador que está por delante ve que tiene conductas iguales y semejantes a las nuestras, que alabamos al Señor con amor, con temor, con respeto, recién se le puede decir, mi hermano, pase por acá, siéntese en este lugar. Cuando ya se ha visto el testimonio y la forma de trabajar en la obra del Señor, recién se le puede dar confianza. Pero antes no, antes se le recibe, tome asientito por allá. Dejemos que pase un tiempo. Entonces, mis hermanos, por eso esta iglesia fracasó aquí, porque estos hermanos fracasaron y empezaron a enfermarse, empezaron los hermanos a decaer en la fe. Y el siervo de Dios, cuando tiene noticia de esto, mi hermano querido, inmediatamente va y sale a ver qué es lo que está pasando. Por eso dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, ¿no es? Un evangelio diferente, con otras enseñanzas, con otra forma de doctrina.
mi hermano querido, el cristiano cuando está bien cimentado en las cosas de Dios, conoce, debe aprender a conocer quién es quién tiene los conocimientos de Dios, quién trae, mis hermanos, enseñanzas que están de acuerdo a las que nosotros hemos conocido y aprendido. Por eso en esta tarde la palabra del Señor es para mí, es para todos nosotros, mis hermanos, para que aprendamos a conocer a los que tienen el amor de Dios y a los que no tienen el amor de Dios, porque el que no tiene el amor de Dios no cuida las ovejas, las trata mal, no tiene amor para tratarlas con misericordia. Pero los que han trabajado en la obra del Señor y tienen el Espíritu de Dios, tienen el Espíritu del amor de Cristo, mis hermanos, son diferentes, son amables, son sencillos, son prudentes, no llegan y maltratan a las ovejitas, no, sino que con amor las reciben, las hacen pasar, las reciben, las hacen pasar adelante con misericordia. Hermanos amados, aquí hay un ejemplo de este siervo de Dios que cuida las ovejas, y menos mal que el siervo de Dios se dio cuenta a tiempo para poder llegar y sacar, mis hermanos, y esas ovejas enfermas y poder entregar el remedio necesario. Por eso en esta tarde, mis hermanos, la palabra del Señor dice, como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio y el que habéis recibido sea anatema. ¿No ven, mi hermano querido? Y anatema quiere decir sea maldito, sea maldito. Y hay que sacarlo inmediatamente. Hay que sacar ese instrumento que está dañando, porque no trae bendiciones, sino que trae destrucción a la obra del Señor. Pues busco, dice el siervo de Dios, ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, dice el siervo de Dios. ¿Se da cuenta? No sería siervo de Cristo. Vemos, mis hermanos, que este varón de Dios está entregando un mensaje aquí, un mensaje, mi hermano, de cuidar las ovejas, de tener cuidado de ellas. Y en esta tarde esta palabra es para mí, es para todos nosotros, mis hermanos, para que tengamos cuidado, no lleguemos y le demos lugar a cualquier instrumento que viene, a cualquier engañador que viene a adular a los hermanos y a sacarlos del camino del Evangelio, porque estos, mis hermanos, son lobos rapaces que entran con vestidos de oveja, vienen con cuero de oveja por encima, pero por dentro son lobos rapaces. Nos descuidamos un poco y empiezan a dañar a las ovejas, a morder las ovejas, a tratarlas mal. Así se conoce, mis hermanos, al que tiene amor y al que no tiene amor. Por lo tanto, en esta tarde, la palabra del Señor es para que tengamos cuidado como iglesia. No a cualquiera le demos el lugar del púlpito. No a cualquiera le digamos, pase adelante acá, siéntese acá con los predicadores o con los ayudantes acá. No, hay que darle primero un tiempo, aprender a conocer al que viene llegando y no entregarle el púlpito, no entregarle la palabra del Señor. No, esto es lo que el siervo de Dios en esta tarde entonces lo está entregando en su palabra. En esta tarde, mis hermanos, este es el mensaje del Señor. En esta tarde me ha dado estas palabras en bien de mi propia vida y en bien también de la clase de la Florida, para que pongamos cuidado y podamos cuidar las ovejitas del Señor que nos han costado mucho para ganarlas y entregárselas al enemigo para que las destruya. No puede ser. Que el Señor nos ayude y nos libre y nos guarde, mis hermanos, para tener una buena doctrina en nuestra clase con nuestros hermanos. En esta tarde yo alabo al Señor que me ha usado en esta su palabra. Permita que usted, mi hermano querido, la pueda recibir con gozo, con alegría, porque viene de Dios. A lo mejor el instrumento no es muy afinado, pero yo creo que usted ha entendido el mensaje del Señor, lo que el siervo de Dios en esta tarde nos está entregando también a nosotros, porque es bendición para nosotros como hijos de Dios. Que el Señor bendiga su palabra, mis hermanos. Para el Señor es la honra y la gloria de hoy para siempre. Vamos a orar por este mensaje. Padre amado, en este momento nos presentamos, Señor, nuevamente delante de su presencia para darle gracias, Señor mío, a usted, Dios mío, por esta palabra que nos ha entregado, Señor mío, de bendición, para aprender a conocer, Señor mío, quiénes son los siervos, Señor mío, verdaderos y quiénes son los falsos.
Señor, muchas gracias, porque usted, Señor mío, le enseña a su pueblo, le enseña a la iglesia, Señor mío, para que aprendamos, Señor, para que veamos, Señor mío, no a cualquiera le digamos pase por aquí, pase adelante y empecemos a entregarle la confianza inmediatamente. No, Señor, ayúdenos, Padre Santo, ayuda a mis hermanos que están por delante, a los predicadores, a los ayudantes, Señor, dele la gracia a ellos, a los pastores, Señor. Usted, Señor mío, es el dueño de esta obra. Y yo sé que usted no quiere una iglesia enferma, usted quiere una iglesia sana, viva, llena del Espíritu Santo, llena de amor, llena de virtudes espirituales. En esta tarde yo le doy gracias, Señor, porque he podido comprender, Señor mío, a lo mejor no tan profundamente su palabra, pero he podido entender que usted la obra es suya, Señor mío, la quiere, Señor mío, creciendo, no que mengue hacia abajo, sino que crezca hacia arriba, con amor y con misericordia, Señor, podamos entregar su palabra. Señor, en esta tarde, bendiga su palabra en nuestros corazones. Muchas gracias, Padre, doy por este mensaje que usted me ha entregado para mis hermanos y para mí. En el nombre de Jesucristo, te lo agradecemos, Padre amado. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén, Señor. Ahora, mis hermanos, vamos a pasar a orar por los enfermos. Creo que hay hermanos enfermos, mis hermanos. Nuestro hermano Donicio, he sabido que está enfermo, está delicado de salud, pero sabemos y creemos que el Señor lo va a levantar. Si hay otros hermanos que están enfermos en esta tarde, también los voy a colocar por la fe en la presencia del Señor. Oremos y demos gracias al Señor, mis hermanos también, y la bendición al final de esta oración. Padre Santo, en este momento, Señor mío, nos inclinamos ante su presencia, Señor mío, para darle gracias, Señor mío, por este servicio que usted ha permitido, Señor mío, en esta tarde, que tengamos para la clase de la Florida. Señor, usted bendiga, Señor, su palabra. Le pido, Señor, también por los hermanos enfermos, Señor mío, por mi hermano Donicio, que está enfermo, Señor mío, que se pueda recuperar pronto, Padre Santo, se lo presentamos en su presencia a nuestro hermano, para que usted lo levante, Señor mío, y lo tengamos pronto, sanito, Señor, lleno de vida, lleno de salud, con fe y esperanza, Señor, en su presencia. También los otros hermanos, cualquier hermano que esté enfermo en este momento, usted puede hacer la obra en el Padre Celestial por misericordia. Señor, también le pido, Señor, en este momento su bendición por este servicio que hemos tenido, Señor mío, para la gloria de su nombre, por esta su palabra. Usted pueda permitir, Señor mío, la bendición entre mis hermanos por ella. Muchas gracias, Señor mío, por darme en esta tarde, Señor mío, a mí la bendición de entregar su palabra. Ayúdeme cada día, Señor. Le pido, Señor, su bendición por misericordia en esta noche. En el nombre de Jesucristo, mi Salvador. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén.